¿Qué tal, traders? Bienvenidos a una nueva visión de los mercados este día jueves 16 de junio, tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que como bien sabemos subió su tasa de interés en 75 puntos básicos hasta dejarla en 1,75, respondiendo efectivamente a las expectativas del mercado de acuerdo al último artículo proyectado y publicado, como lo indicábamos a inicio de esta semana. Sin embargo, a pesar obviamente de la recuperación que lo que Wall Street mostraba tras la decisión de la Fed al incluir y el considerar o responder finalmente a las expectativas del mercado, las acciones de Estados Unidos vuelven a perder terreno como vemos en esta jornada. Casi un 1,5% vienen cediendo terreno las acciones en Wall Street, dejando en evidencia que la conclusión de la política monetaria parece haber sido que la Reserva Federal está dispuesta a arriesgarse a una recesión con tal reducir la inflación, pero que es posible que tenga que seguir subiendo los tipos de forma agresiva para lograr mientras continúen las perturbaciones derivadas de la pandemia y, como también lo señaló la Fed, de la guerra entre Rusia y Ucrania, o conflicto como nosotros nos gusta llamarlo. El rendimiento de los bonos del Tesoro en Estados Unidos vuelven a subir, el rendimiento de los bonos a 10 años, a fin de cuentas, vuelven a alcanzar los 3,45 dólares la libra. El rendimiento en general de las acciones a lo largo del mundo es negativo, como podemos ver en nuestro Premium Analytics, que todos nuestros clientes tienen acceso, y debido a la fragilidad del mercado, de la confianza del mercado de los bonos, el mercado no está en el mejor momento para recibir un aluvión de datos macroeconómicos esta mañana. Hoy hemos vuelto a conocer datos importantes para la economía mundial, tales como la decisión de política monetaria del Banco Central de Inglaterra, que decidió subir su tasa de interés en un 1,25% de manera unánime, eh, mientras que los permisos de construcción vuelven a mostrar un declive durante el mes de mayo y, por supuesto, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que parecen enfriarse con respecto a los reportes anteriores. Podemos ver que las expectativas eran de 215.000, mientras que solamente o bien aumentaron hasta 229.000 nuevas peticiones de subsidio por desempleo, muy en línea finalmente con las expectativas de la Fed, que considera un alza en la tasa de desempleo de cara al cierre de este año hasta un 3,7%, actualmente en 3,6%. Debemos recordar que esta mañana, por supuesto, publicamos ya nuestro artículo de análisis técnico, en donde también está nuestra participación en CNN para que la puedan revisar, comentando por supuesto la evolución del mercado y por supuesto los diarios locales para que también tengan referencias. El euro dólar en zonas de mínimo y es lo que vamos a comenzar a revisar ya en esta oportunidad, en esta visión de mercado. Pero primero es importante señalar la evolución del dólar. Como lo veníamos indicando durante las últimas jornadas de cotización, el dólar busca romper la franja de máximos o bien el rango lateral que construye en el largo plazo. Sin embargo, comenzamos a ver señales menos favorables para el dólar americano, una situación en donde la recesión podría causar estragos sobre la economía americana y por cierto, menor confianza sobre la divisa americana. Principalmente las dudas que el mercado tiene son respecto, por supuesto, a la evolución de Estados Unidos en general. Si bien debemos entender que la restricción de la política monetaria resulta en algo favorable y de manera intrínseca para el dólar a nivel internacional, hoy los mercados y los traders parecen centrarse en las perspectivas menos favorables. Una inflación que debería estar entonces en un 5,2% al cierre de este año, un crecimiento que debería moderarse de cara a este año principalmente. Los próximos ya podríamos ver una cuota de recuperación, pero por ahora los sesgos siguen siendo relativamente negativos. La tasa de desempleo, como lo comentábamos, debiese terminar en torno a un 3,7 para aumentar hasta un 4,1 el próximo año y el 2024 tenderá a caer hasta un 3,9. Es ahí en donde los mercados, por supuesto, van a centrar su atención en los datos macroeconómicos que se avecinan para entender y resolver finalmente cómo la Reserva Federal va a seguir actuando ante la política monetaria, que prometen, o lo que han comentado, es que podría seguir siendo de manera agresiva, pero también obviamente cautelosa con la evolución misma. En términos de los gráficos semanales, lo que nos llama mucho la atención es la secuencia de mínimos crecientes que muestra el RSI, como ustedes pueden ver en pantalla. Una secuencia de mínimos crecientes que, por supuesto, no deja de llamar la atención porque sostiene la fuerza creciente en términos relativos para el precio, pero también nos sirve para anticipar posibles cambios de dirección. Por lo general, cuando el precio logra una ruptura, o el RSI logra, disculpen, una ruptura, anticipa rupturas también o cambios de dirección en el comportamiento del precio, situación que entonces podría derivar en una posible contracción en la cotización del dólar a nivel internacional. Eso es lo más interesante que podemos resolver al día de hoy. Y cuando vemos obviamente un precio que parece retroceder por debajo de los máximos anteriores, y por supuesto muy por debajo del máximo anualizado, podría entonces resolver un potencial doble techo. Ahí es donde las velas a nivel diario podrían entregar mayores detalles.
Podemos revisar, por supuesto, la creación y formación del precio, que bien podría eventualmente considerar el máximo anterior como una zona de soporte, o al volver por debajo de ese máximo anterior, podría considerarla como una resistencia para continuar un proceso de caída. Eventualmente, de acuerdo al sentimiento que el mercado está dejando el día de hoy, podría darse más el escenario de caída. Ahora, si nos vamos desde el punto de vista técnico, la evolución sigue siendo positiva y es lo que debemos rescatar en el mediano y largo plazo. Las condiciones siguen siendo, como lo comentábamos, favorables, por ende hay que seguir muy delicado, muy de cerca la evolución del precio. En gráficos de 4 horas, ahí es donde la situación se vuelve interesante. Si nos damos cuenta, máximos previos pueden comenzar a funcionar y mínimos de igual valor actualmente pueden funcionar como un soporte, por tanto hay que estar atento a estos rangos de lateralidad que el mercado puede llegar a construir ante la posibilidad, por supuesto, de ver menos volatilidad de cara al cierre de esta semana. Ojo entonces al día de hoy con el cierre por sobre o por debajo de esta zona, que podría indicar recuperaciones hacia la zona de máximos o ya definitivamente mostrar un cierre negativo con vistas hacia la media móvil exponencial de 50 periodos que habitualmente considera el precio en estos casos. La señal más interesante o el comparativo, como sabemos que la ponderación mayor del dólar o bien de las divisas, de las contradivisas con el dólar index es el euro, que está en torno a un 60, un 65% en la canasta frente al dólar americano, revisa un potencial escenario de rebote a partir de la zona de mínimos anuales. Aquí es donde finalmente la intención por buscar un salto a partir de estos mínimos, un potencial doble suelo, como se le podría denominar, y en la zona de neckline, que parece ser bastante clara, en torno a 1.0770, podría indicar potenciales avances inicialmente hacia 1.0630 como zonas de pivote inmediata, y luego, por supuesto, seguir desarrollando un potencial escenario alcista. Por tanto, de cara al cierre de esta semana y, por supuesto, los próximos días, hay que mantenerse pendiente a ver cómo cierra el dólar, el euro frente al dólar en torno a los mínimos, que parece también en un gráfico semanal mostrar figuras potencialmente de cambio, entender o responder finalmente a este doble suelo que el mercado, con el cual el mercado podría estar especulando las posiciones de compra prontamente. Por el minuto, las acciones de Estados Unidos, la verdad que siguen arriesgando descensos, lo comentábamos, la posibilidad y la probabilidad de alcanzar la zona de los 23.000, 29.300, 29.500 puntos era bastante amplia o mayor, por tanto la posibilidad de que el Dow Jones continúe su caída, como también lo puede estar haciendo el Nasdaq y el S&P, son bastante relevantes. Ahora, ante una eventual recuperación, ¿cuál es la señal que vamos a nosotros a tener en cuenta? Es esta, la tendencia negativa que viene dibujando el RSI. Si el RSI es vulnerado, podría anticipar un potencial escenario de recuperación en la cotización de las acciones de Estados Unidos, sobre todo el sector industrial, que mayormente se debería haber favorecido o beneficiado por el rendimiento de los commodities. Los commodities que, si bien tienden a caer durante esta sesión, lo podemos ver acá en la evolución del mercado y los futuros. También en nuestro Premium Analytics tenemos por acá el resultado de los commodities, todos con un sesgo relativamente negativo durante gran parte de esta mañana, y que pueden obviamente condicionar el comportamiento de los mercados durante esta sesión. Si nos damos cuenta, por acá tenemos los metales que ya pasan a cotizar en positivo, el oro, la plata, el platino, el cobre todavía con un descenso, pero lo que puede obviamente llamar la atención de esto es que el sector de commodities puede comenzar a recuperar cierto terreno a partir de los mínimos actuales. Si bien la intención a nivel semanal vuelve a presionar a la baja, como vemos en pantalla, debemos recordar que las cifras macroeconómicas en China tienden a ser ligeramente mejor a lo esperado y eso abre la puerta a que la caída o bien la contracción que China puede estar mostrando podría no ser tan agresiva como el mercado podía anticipar previamente. Así que podría obviamente esto dar o brindar un escenario de rebote. Mientras el cobre se mantenga por sobre esta zona, el peso chileno no debería tampoco seguir depreciándose por la relación estricta. Por ahora tenemos, por supuesto, nuestras posiciones en mercado, hemos cubierto ya nuestra posición de compra de largo plazo que tenemos, pero hemos decidido, por supuesto, tener una operación de cobertura para buscar ciertos retrocesos que se puedan dar en el corto plazo. Esta poca confianza que comenzamos a ver sobre el dólar a nivel internacional puede también incidir en el comportamiento del tipo de cambio dólar frente al peso chileno. Por lo tanto, nuestra posición de compra se mantiene, hemos introducido una operación de venta como una estrategia de cobertura, entre comillas, para asegurar ya los beneficios que tenemos y buscar ciertos retrocesos que el mercado pueda estar experimentando desde la zona de máximos históricos que viene registrando desde el año 2019-2020 aproximadamente a la fecha. Pues bien, estimados,
Con esto y con esta revisión, queremos obviamente invitarte a que puedas participar de nuestros seminarios de trading en vivo que restan de la semana. Hoy a las 12, un análisis de mercados bajo la visión institucional, una mirada particular, y por supuesto estar atento al calendario macroeconómico para que mañana, por supuesto, nos conectemos a las 2 de la tarde en Nueva York a revisar el cierre de Wall Street, de los mercados, por supuesto, y cuáles pueden ser las próximas estrategias a considerar, para que lo mantengas y te mantengas pendiente a nuestras redes sociales. En Instagram, @AdmiralMarketsLatam, en Twitter, @AMLatam. Un abrazo y nos vemos en una próxima visión de mercado.